Entonces, cuando hablamos de que vamos a ver una prédica expositiva, es que vamos a ver lo que dice el texto y lo que nos enseña Dios a través del texto. ¿Listo? En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El domingo pasado terminamos de ver la oración que hace el apóstol Pablo por sus hermanos en Roma. Esa primera parte que veníamos viendo del versículo 1 al 15 es una oración que está haciendo el apóstol Pablo por sus hermanos en Roma. Luego el apóstol Pablo expresa que se sentía en deuda con los griegos y con los que no son griegos, a sabios y los que no son sabios. O sea que cuando el texto está diciendo que se siente en deuda es porque está obligado, se siente obligado de llevar el evangelio. Quizás se siente obligado de llevar el evangelio a todo el mundo, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo. El resto del mundo, hay dos grupos, el resto del mundo son los bárbaros, o sea, las personas que son estudiosas y las personas que no son estudiosas, los intelectuales, los eruditos, y también para los indoctos o los que son analfabetas. O sea que el evangelio es para todas las personas, porque Dios no hace excepción de ninguna persona. El domingo pasado decíamos que una persona que es muy estudiosa y puede tener una especialidad puede decir: oh, no, yo entender eso mucho más fácil, pero no. Muchas veces ese preconocimiento que tiene la persona se les hace mucho más difícil poder comprender el evangelio, porque creen que ya saben. Y como les decía el domingo pasado, todos los que inician en el evangelio inician desde cero. No saben y necesitan ser enseñados por Dios. Entonces, decíamos que el domingo pasado que el evangelio es para todos y no importa el estatus que tenga en la sociedad, todos la necesitan, inician desde cero en el evangelio. Por eso el apóstol Pablo, además de tener una deuda de llevar la palabra, tiene también una gran necesidad. Tiene una deuda, pero también tiene una gran necesidad, un anhelo de llevar el evangelio a lugares donde las personas nunca habían escuchado la palabra. Si bien, como les decíamos el domingo pasado, la iglesia que está en Roma, que estaba compuesta por gentiles y por judíos, Pablo no la fundó. Los eruditos y los estudiosos dicen que probablemente fueron personas que conocieron del evangelio el día de Pentecostés y subieron allá, pero Pablo sabía que estos hermanos necesitaban conocer mucho más del evangelio. Y hacemos una pregunta: bueno, ¿y hasta cuándo vas a conocer el evangelio? Para siempre. Porque el evangelio, ¿de qué nos habla a nosotros? El evangelio nos habla de Cristo Jesús y tenemos que conocer del Señor hasta por la eternidad. El apóstol Pablo tenía una deuda y un gran anhelo de llevar el evangelio. Algo que dice el pastor John Stott, algo me gustó mucho de su comentario de Romanos, dice que actualmente la gente tiende a considerar la evangelización como una opción. Y a considerar, en caso que se dedique a ella, cree que le están haciendo un favor a Dios. O sea, si predican el evangelio es que le estoy haciendo un favor a Dios. O si no quiero, si yo quiero, lo puedo hacer. No. Mientras el apóstol Pablo lo considera una obligación y una deuda. Mis preguntas a ustedes que hoy me escuchan: ¿ustedes creen que el evangelizar es una opción? ¿O que debemos considerar si lo hacemos o no? ¿O es una deuda, una obligación que tenemos tal como lo tenía el apóstol Pablo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un gran anhelo para ti que me escuchas hoy? ¿Es un gran anhelo para ti que otros escuchen el evangelio y sean convencidos por el Espíritu Santo y sean salvos? ¿O tu más grande anhelo no tiene nada que ver con el evangelio? Porque si bien mi responsabilidad es compartirte el evangelio, el que te va a convencer es el Espíritu Santo.
A mí me corresponde llevarte el evangelio ¿a dónde? A tu oído. Pero lo que pase después de tu corazón le corresponde ¿a quién? A Dios. Y si procedemos a evangelizar, ¿creen ustedes que le están haciendo un favor a Dios? ¿Sí creen que le están haciendo un favor a Dios? Hermanos, y todo lo que me escuchan, Dios es soberano, autosuficiente. Él no necesita ningún favor de nosotros, ninguno. Porque en el momento que Dios necesita un favor de nosotros, dejó de ser ¿qué? Dios. No necesita favor de nosotros ni de nadie. Él es dueño de toda la creación y puede decirle a un ángel, lleve el evangelio. Puede decirle hasta a las piedras, hablen y compartan el evangelio. Es así de poderoso nuestro Dios. Porque Dios no nos necesita a nosotros. Pero es un privilegio para nosotros poder llevar el evangelio. Ahora, si en nuestro corazón tenemos la deuda, esa obligación de llevar el evangelio, porque el verdadero creyente tiene eso en su corazón. Tiene la deuda, tiene el gran anhelo de llevarlo a otros porque saben lo que dice Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A todas las criaturas. Marcos 16, versículo 15. Y esto no es un opcional, es un mandato de Dios. ¿Para quién? ¿Para quién es este mandato? ¿Esto es que para la gobernación o para la presidencia? Este mandato es para la iglesia. Y si tenemos ese mandamiento del Señor y en nuestro corazón sentimos que estamos en deuda con ese evangelio que nos salvó, y en nuestro corazón también anhelamos llevarlo a otros, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Si sabemos que es un mandamiento, tenemos una deuda del evangelio en nuestros corazones y tenemos un gran anhelo de hacerlo. ¿Por qué no lo haces? ¿O por qué no lo hago? Que también voy a involucrar yo también. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos? Porque si tenemos una deuda en el evangelio y tenemos un anhelo, pero el anhelo es sincero de compartirle a otros, ¿por qué no lo predicamos a otros? ¿Ustedes saben por qué? Porque tenemos vergüenza. Y esta es una tentación que nos viene a todos. Tenemos vergüenza. Y mire el término que estoy usando, es una tentación. Es un engaño que viene de parte de Satanás de que no lo hagamos. Porque ahí va a pasar algo en la vida de las personas cuando la compartimos. Y esa es la razón por la cual tenemos vergüenza. Y esta es una tentación que nos viene a todos. Siendo esta la razón por la cual el apóstol Pablo en su epístola hace una afirmación y confirma y dice, hermanos de Roma, yo no me avergüenzo del evangelio. Es la razón por la cual está diciendo y dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque lo más probable es que los habitantes de Roma, por ser la metrópolis, era símbolo. Es que Roma en ese momento era símbolo del orgullo y de poder. Y tanto para Pablo y los hermanos que estaban en Roma, tenían la tentación de sentirse vergüenza ante el imperio romano. Pero antes de haber dicho esto públicamente en la epístola de Roma, que él no se avergüenza del evangelio, porque se lo está diciendo a toda una iglesia que escrita, se lo está diciendo que yo no me avergüenzo del evangelio, se lo había dicho primero a su alma. Yo no me avergüenzo del evangelio. Se lo dice a sí mismo primero, a su alma. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y esa es la forma de vencer la tentación de la vergüenza. Háblese primero. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, no tenga vergüenza del poder de Dios que es el evangelio. Y esta es la forma de vencer la tentación de la vergüenza que nos sobreviene cuando debemos compartir el evangelio. ¿O quién no siente vergüenza? ¿Cómo hago yo para compartir el evangelio acá? ¿Usted sabe por qué sentimos esa vergüenza? Es porque sentimos temor y temblor.
de lo que va a decir la gente de nosotros. Y ese temor y temblor es lo que batalla en contra de la obligación, en anhelo que tenemos en nuestro corazón de llevar el evangelio. Es una batalla, porque en mi corazón tengo la deuda de llevar el evangelio, tengo el anhelo de llevarlo, pero también tengo un temblor en mi cuerpo de que si lo llevo la gente se va a burlar de mí. Eso no pasa con ustedes que son creyentes. No se preocupen, eso también pasó con el apóstol Pablo. Pasó también con el apóstol Pablo cuando tuvo que enfrentarse a los hermanos, al pueblo de Corintios. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, ¿qué se propuso él? Solamente a conocer todo lo que tenga que ver con Jesucristo. El versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero ustedes dirían: ¿cómo así que el apóstol Pablo, el autor de gran parte del Nuevo Testamento, tiene temor y temblor ante unas personas? ¿Cómo así? Vaina, si a Pablo le pasa eso, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Claro que sí. Además de sentir temor y temblor con la tentación de tener vergüenza por la audiencia de alta academia, con un gran ego por su conocimiento, el apóstol Pablo pudo tener otra situación que lo pudo llevar a sentir vergüenza, que estaba complejado y con vergüenza de su físico. Esa es otra razón la cual nos hace sentir vergüenza ante las personas, mi físico. Ya que Pablo era una persona pequeña, feo, calvo, corto de vista, con unas abundantes cejas, una nariz aguileña, una nariz corvada, de tabique, y piernas arqueadas como de vaquero, y que no poseía gran dote de orador. Y esto puede pasar con cualquiera de nosotros. Eso era Pablo. No, es que yo soy muy feito y chiquitico en medio de esa gente de ojos verdes, imagínense. Y aún así el apóstol Pablo, sin importar su físico, presenta el evangelio ante una audiencia que lo intimidaba y lo hacía sentir débil al punto de temblar de miedo. O sea que el temblor de mis piernas y el miedo de poder llevar el evangelio no debe ser un obstáculo para no hacerlo. Pero él decidió no usar palabras astutas, porque veamos cómo qué palabras le voy a decir. Todos son médicos, colegas míos, saben de ciencia. No usar palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, confío en quién, en el Espíritu, quien con poder demostró que lo que decía era verdad. Y su intención era que la fe de ellos se apoyase en el poder de Dios y que estuviese fundada en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Con esto vemos que al iniciar a compartir el evangelio podemos tener temor y temblor y no queremos que se burlen y nos ofendan y nos hagan pasar vergüenza porque estamos compartiendo nuestra fe. Pero el Espíritu dentro del verdadero creyente, escuchen bien, dentro del verdadero creyente da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Ese mismo Espíritu de Dios que es garantía para nosotros, que con que somos, va a dar testimonio que somos hijos de Dios y nos va a animar a vencer la tentación de la vergüenza. Quien recuerda quién eres. Tú eres hijo de Dios. Compártela a las personas. No te quedes callado.
¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Y nos anima a vencer la tentación de la vergüenza. Nos ayuda a vencer la preocupación engañosa del qué dirán de mí. Pero ¿qué es lo que van a decir de mí? Pues nosotros, los hijos de Dios, no nos importa lo que dice nuestro Padre Celestial de nosotros. Y aprendemos al pasar el tiempo y vemos y vamos creciendo en el Evangelio, aprendemos a ignorar lo que dicen los hombres de nosotros. Claro, eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Vamos entendiendo que pues, a mí no me importa lo que tú piensas de mí, porque a mí me importa lo que piensa mi Padre de mí. Y lo que yo estoy buscando no es agradarles a ustedes. Lo que yo estoy buscando es agradar a mi Padre Celestial. Por eso el mismo Señor en Marcos capítulo 8, versículo 38 dice: porque el que se avergonzare de mí porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si tú te avergüenzas de Dios en este mundo adúltera y pecadora, cuando habla la palabra adúltera, que ha alterado la verdad, y por el pecado, dice que el Señor también se avergonzará de ti delante del Padre. Hermanos, se están dando de cuenta que a pesar de que tengamos miedo y temblor, porque el punto no es que tengamos temblor y tengamos miedo y temblor, eso es un sentimiento normal de nosotros. El punto es que yo deje que el temor y el temblor me dominen, al punto que me paralice, me impida yo predicar el Evangelio. Se están dando de cuenta que a pesar de que tengamos miedo y temblor, hasta el punto de sentir que nos estamos derritiendo ante personas que pensamos que son más inteligentes, más de mejor parecer que nosotros, más importantes, más poderosas, y que se pueden burlar de nosotros y ofendernos por nuestro físico, por cómo vivimos, por lo que creemos. No nos avergonzamos del Evangelio. Y esto es muy frecuente para los que vamos a una universidad, porque vamos a ver una cantidad de personas que van en contra del Señor, y lastimosamente algunas personas que han estado expuestos a la palabra deciden negociar el Evangelio para poder compartir, para poder complacer a los amigos en la universidad. Eso, nuestro físico como nuestro vivir, se van a burlar por lo que creemos. Eso no nos debe avergonzar, esto nos debe causar que nos avergoncemos del Evangelio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no nos debemos avergonzar del Evangelio? Porque el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. Y para los que somos salvos verdaderamente, entendemos que la pasión por el Señor nos lleva a sentir una ansiedad por el Evangelio. Es un deseo, era lo que explicaba esta mañana con las parábolas. Solo las personas que realmente quieren van a querer más del Señor. El Señor quiso hacerlo más sencillo con las parábolas de poder explicarle a las personas. Pero la gente ya sobradas, ya creen que saben, entonces no quieren más. Pero el que verdaderamente ha comprendido lo grande, lo infinito y lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, quiere más. No cree que ya lo conoce todo, porque él cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y para los que somos salvos verdaderamente, entendemos que la pasión por el Señor nos lleva a sentir ansiedad por el Evangelio. Esa necesidad de compartir a otros. Y no solo eso, sentimos una deuda con el Evangelio. Eso lo siente el apóstol Pablo y lo sentimos nosotros también, hermanos. O sea, en nuestro corazón nos sentimos obligados a compartirlo. Y en nuestra mente sabemos que la persona que está delante de nosotros lo necesita, porque está condenada y muerta. Lo necesita. Y ante eso no nos avergonzamos.
no nos avergonzamos porque tenemos esa convicción de lo que es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Pero hermanos, esta convicción que tenemos en nuestro corazón es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que constantemente nos está recordando qué es el Evangelio. Y me gusta mucho la frase de Martín Lutero: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días porque todos los días me olvido. Nos olvidamos qué es. Y esta es la importancia de exponernos todos los días a la Escritura. No espere que venga el domingo a que escuche una prédica. Expónganse cada uno de ustedes a la Escritura, porque ahí es donde el Señor les va a hablar a ustedes de una forma íntima y verdadera. El Señor les habla también a través de un predicador desde un púlpito. Pero cuando tú deseas que Él te enseñe y verdaderamente es escudriñar la palabra, ahí te va a enseñar. Esa es la importancia de exponernos todos los días a la Escritura. Por eso Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y me llegó compartir este mismo, como relacionar este mismo versículo con 1 Juan capítulo 4. Y dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, eran unos falsos profetas. Porque el Espíritu que vive en ustedes, porque, mira lo que dice el apóstol Juan, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Mayor es el que vive en mí que el que está ¿qué? En el mundo. ¿Y qué quiero, iglesia, que entiendan de estos dos pasajes bíblicos? Y es que tenemos el poder de Dios para salvar a otros. Y este poder se llama el Evangelio. Tenemos el poder de Dios para salvar a otros. Y ese poder se llama el Evangelio. Que es el mismo poder que nos salvó a nosotros. Y a la vez tenemos la presencia de la persona poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea que tenemos el Evangelio y tenemos la presencia del mismo poderoso Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Queremos más que esto para enfrentar el mundo? ¿Quieres más? ¿Tienes el Evangelio y tienes el Espíritu Santo en tu vida y quieres más? ¿Queremos más? Algo dirá: no, yo quiero más plata. Tienes el Evangelio y el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Quieres más? Queremos más cosas para sentirnos seguros y así perder el temor, vencer el temor y la tentación de la vergüenza que se opone a la obligación que tenemos dentro de nuestro corazón, esa deuda que tenemos de llevar el Evangelio. La verdad del Evangelio y el Espíritu Santo, hermano, solo con eso fue suficiente para que el apóstol Pablo venciera su temor y la tentación de la vergüenza. Solo con eso. Y enfrentar hacia el mundo. Por eso la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo es suficiente para nosotros, hermanos. ¿Acaso Dios no quiere dar otro? Eso es suficiente. Ahora, el versículo 1 de Romanos 1, esto lo hemos visto en prédicas anteriores, hemos visto que el Evangelio es ¿de quién? El Evangelio es de Dios, o sea que el Evangelio procede de Dios y no de los hombres. No es una invención de hombres. Luego en el versículo 2 se nos muestra que el Evangelio era una promesa que estaba antes de los apóstoles y que ya se había dicho por los profetas y la Santa Escritura, o sea, ya estaba en el Antiguo Testamento. Es lo que algunos llamamos el protoevangelio. Ya el Evangelio estaba en el Antiguo Testamento. Pero se hizo claramente cuando se cumple en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego en el versículo 9 nos muestra que el Evangelio se trata del Hijo de Dios, Jesucristo.
Ahora en Romanos 1, versículo 16, se nos dice que el Evangelio es el poder de Dios. O sea que hasta ahí, desde el capítulo 1 hasta el 16, se ha mencionado la palabra Evangelio 4 veces. Ahora en el 17 se menciona 5 veces. Y como les decía al principio, cuando empezamos a estudiar el libro de Romanos, todo tiene que ver con el Evangelio. Entonces en Romanos 1:16, además de que el Evangelio es de Dios, que ya estaba en el Antiguo Testamento y que habla del Hijo de Dios y ahora es el poder de Dios. ¿Y para qué es ese poder? ¿Para qué es el poder de Dios en el Evangelio? ¿Para qué? Para salvación. O sea que el único poder que usa Dios para salvar al pecador de la condena, de su pecado y del infierno es el Evangelio. No existe ningún otro poder que pueda salvarnos. O sea que cuando uno ve los atributos de Dios, dice una de las cosas que se nos recomiendan siempre de empezar estamos en Cristo, iniciamos en Cristo, es empezar a conocer quién es Dios. En la teología se habla de la teología de Dios, del conocimiento de Dios. La teología propia se le dice esto, de conocer todos los atributos de Dios. Y que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es todopoderoso. O sea que no existe nada que Dios no pueda hacer. ¿Cierto? Y lo que Dios va a hacer, todo lo va a hacer para que su nombre sea glorificado y exaltado. Por ende, no va a pecar. Porque el pecado no, ¿qué? No glorifica su nombre. Por eso Dios nunca pecaría. ¿Cierto? Pero todo lo que Él haga para engrandecer su nombre y darse a conocer a los hombres, Él lo va a hacer y Él es todopoderoso. O sea que las veces que San Andrés, Providencia y todo ha sido protegida por el poder de Dios, sí, todos yo creo que hasta el no creyente dice es que Dios nos ha protegido contra huracanes y nos ha protegido contra diferentes cosas. Pero resulta que ese poder que indiscutiblemente viene de Dios, eso no es lo que te salva. Te salvó del huracán, pero eso no te salva del infierno. El único poder que Dios despliega para que la gente sea salva se llama el Evangelio. Es el Evangelio. El único poder que Dios es el Evangelio. Ahí Dios mostró la plenitud de su poder cuando su Hijo es muerto en la cruz del Calvario por causa de nosotros. Y esa salvación abarca 3 cosas. Nos salva de la culpa del pecado. Nos salva del poder del pecado. Y nos salva de la presencia del pecado. Culpa. Porque cuando pecamos, ¿qué sentimos nosotros? Culpa. ¿Qué tiene el poder? Estamos esclavizados del pecado. Es un poder que nos tiene dominado. Pero gracias, porque eso es lo que hace el Evangelio, nos libera de ese poder. Y nos salva de la presencia del pecado. Y este último punto es que nos está aguardando, el Señor nos está aguardando un mundo donde reinará nuestro Señor y nunca más veremos el pecado, y es lo que esperamos en el futuro. Esa es nuestra esperanza. Imagínense un mundo donde la gente ya no peque. Solo piénsalo. ¿Cómo será? Es una realidad para nosotros y es algo que el Señor nos ha prometido a nosotros. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esta palabra poder en el griego es dunamis y es de donde viene la palabra dinamita. Sin embargo, esta palabra en su contexto no es dinamita como lo que inventó el químico Alfred Nobel. Esta dinamita que inventa Alfred Nobel, la cual hoy en día la gente quisiera no haber encontrado esa composición química,
porque a partir de eso es donde está matando gente. Esta dinamita, la cual está con el químico Alfred Nobel encuentra, mata y destruye. Mientras el evangelio es un poder que da vida. El uno mata y este da ¿qué? Vida y regenera la vida del pecador. Mira la gran diferencia. Ahora bien, este poder de Dios, que es el evangelio, ¿para quién es? ¿Para quién es? Ahí mismo lo dice, para todo aquel que cree. ¿Es para quién? Es para todos, pero es para todo aquel que cree. Pero lastimosamente no todos van a creer. Con mucha tristeza les digo. No todos van a creer. Y el texto que nos muestra esto con mucha claridad y nos expone esto de una manera clara, y no sé por qué la gente se enreda con esto, es Juan 3:16, versículo 21. Nos explica claramente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para quién? Una vez más la misma término que está usando Juan 3:16. Es para todo el que ¿qué? El que cree. Ojo, no está diciendo todo el que tenga fe. Dice que todo el que ¿qué? El que cree. Esto es importante. Y adelante en Romanos vamos a entender por qué. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. Una vez más la palabra ¿qué? El que en él ¿qué? Cree. No es condenado, pero el que no ¿qué? Cree, ese ha sido condenado. Porque ¿por qué han sido condenados? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestada que sus obras son hechas en Dios. Observen que el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, de quien se trata el Evangelio, ¿es para quién? El Evangelio de que se trata de Jesucristo, ¿es para quién? Para todos. Por eso la predicamos. Es para todos. Y existen dos tipos de personas en el mundo que van a responder al Evangelio de diferentes maneras. Dos tipos de personas. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que creen el Evangelio y los que no creen el Evangelio. Algo difícil de eso. Hay unos que van a creer la verdad del Evangelio y unos que no van a creer. Y depende, si tú creíste la verdad del Evangelio, vas a vivir conforme a ella. Y si no crees, no vas a vivir conforme a lo que enseña. Vas a vivir conforme a Cristo y el otro van a vivir en contra de Cristo y peleando contra Cristo. ¿Es algo complicado esto? ¿Acaso eso es lo que está diciendo el apóstol Juan en el Evangelio? Dos tipos de personas, los que creen en el Evangelio y los que no creen en el Evangelio. Pero ¿por qué no creen en el Evangelio? Porque ellos no creen en el Evangelio. No creen porque ellos aman más las tinieblas. Aman más las tinieblas que la luz. Pues sus obras son malas y se complacen y se justifican en seguir en sus malas obras. Aman más el pecado, se complacen más en ella y se justifican. Esa es la persona que no la comparte, pero sí, eso está chévere y todo, pero yo voy a seguir. Porque abrazan su pecado, no lo quieren soltar. ¿Y eso es culpa de quién? ¿Del predicador? ¿De la iglesia? ¿Es culpa de quién? ¿De Dios? Eso es culpa de la persona. No quiere arrepentirse y no quiere conversión. Y me gusta detenerme y explicarle una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es la conversión. El arrepentimiento es una transformación de nuestra mente y la conversión es una transformación ¿de qué? De nuestra vida. O sea,
completo. Una cosa, el arrepentimiento tiene que ver con mi entendimiento y la conversión tiene que ver con mi actitud y mi estilo de vida ha sido transformada. Y esta persona no quiere un arrepentimiento y por ende no quiere una conversión. Quieren seguir en lo mismo, aborreciendo la luz del Evangelio y no quieren venir a la luz para que sus obras sean reprendidas. No quieren que le diga, deja de hacer eso. Y esa es la razón por la cual cuando uno le comparte el Evangelio y le dice, deja de estar haciendo eso porque eso va en contra de Dios. No, eso no me ha pasado nada. Tanto tiempo yo haciendo esto no me ha pasado nada todavía. Es que Dios ha tenido misericordia de ti también. Y es pura misericordia de Dios. Y esa es la razón por la cual ellos no quieren ser reprendidas. Porque ellos creen que nada les va a pasar. Y en Juan 3:36 se nos confirma esto. Y nos muestra una vez más los dos tipos de personas que existen en el mundo. Los que creen el Evangelio y los que no van a creer. Y dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está antes de creer? Rehúsa. Él rehúsa creer en el Hijo de Dios. O sea que se está resistiendo a creer. Ahora, ¿cómo es el orden del llamado a creer? Porque Dios llama a quién? A todos. ¿Cómo es el orden del llamado a creer? Dice, a judíos primeramente y luego a quién? Al resto del mundo. Con esto llama mucho la atención que el Evangelio es primero para quién. Nos guste o no nos guste. ¿Es primero para quién? Para los judíos. Ojo, no dice que es solo para ellos. Dice que primeramente es para ellos. Como si fueran, y que no, pero no es solo para ellos, como si ellos fueran exclusivamente para ellos. No, para otros no son, que es lo que piensan muchos de los judíos. Piensan que la verdad del Evangelio o la verdad de Dios es solamente para ellos. ¿Es para quién? Para todo el resto del mundo. ¿Por qué es primeramente para ellos? Porque es el pueblo escogido por Dios para darse a conocer al resto del mundo. Dios los escoge, pero no es que los ha salvado a todos. Dice que los escoge para por medio de él darse a conocer al resto del mundo. Porque la Biblia prácticamente ¿de quién habla? ¿De romanos? ¿Habla de hebreos? ¿De israelitas? Cuando uno lee habla de hebreos, de israelitas. Romanos 9, versículo 4, versículo 5. El mismo Pablo nos aclara esto. Dice, ¿qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y de quienes son las patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, que Cristo es que romanos, católico, apostólico, romanos. No dicen que son católicos, apostólicos, judíos. Porque Cristo, ¿de dónde? Cristo vino ¿de dónde? Pues, de los judíos. En el mundo entero, los judíos eran los más. Y presten atención a lo que les voy a enseñar para ir culminando. Los judíos son los más privilegiados. Eran los primeros llamados a ser adoptados hijos de Dios. Son los primeros. Además, el Señor les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y fue el único pueblo que se les entregó la ley escrita en piedra, en tablas de piedra. Se les dio el privilegio de conocer y adorar al único Dios verdadero. Fueron los privilegiados al ser los primeros en recibir la promesa maravillosa de la venida del Señor, de la salvación. Y Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, son los antecedentes, los que anteceden a ellos de la sangre, es donde vienen ellos de la sangre, humanamente hablando, todos ellos vienen de ellos, y es de donde procede Jesucristo, en su humanidad, y Jesucristo era israelita. ¿Qué privilegio tenían ellos? Lo tienen.
Nos guste, no. Ellos tienen un privilegio. Pero aún con este privilegio que tenían los judíos, Juan 1, 11, 12 dice, a los suyos vino y a los suyos no lo quieren. No lo recibieron. Jesús vino a su pueblo, los judíos, pero no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen, una vez más la palabra creer, en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en día es muy triste, escuchen bien lo que les voy a decir y les voy a enseñar por último. Hoy en día es muy triste porque hay muchas personas que son privilegiadas, así como los judíos. Muchos. Y son personas que tienen a sus padres que son cristianos. Otros tienen hasta un privilegio, padres pastores, con un conocimiento amplio de la palabra. O por lo menos uno de sus padres es creyente. Y han escuchado el evangelio una y otra vez. ¿Qué privilegio tienen ellos? Y conocen en qué consiste el evangelio, pero no lo creen. Tú puedes conocer en qué consiste el evangelio, pero no lo crees. Y tú le puedes preguntar, ¿qué es el evangelio? Sí, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús por causa de nuestros pecados, y Cristo murió. Pero no lo crees, no te sirve solo conocerlo, sino creerlo. Y si la persona por ser descendiente judío, de los judíos, no va a ser salvo, no solo porque son judíos van a decir que son salvos y son hijos de Dios. No son salvos por eso. De la misma manera, nadie va a ser salvo porque nació de unos padres cristianos. ¡Nadie! El tener privilegio como los tenían los judíos no te va a hacer salvo. No desaproveches el privilegio que tienes hoy. Porque vendrán otros que no tienen el privilegio que tienes tú y con lo poquito van a creer y van a disfrutar de la delicia de lo que es el evangelio. ¿Y tú qué tanto tiempo estuviste ahí? Ellos creerán solo en lo mínimo y ellos disfrutarán de los bienes eternos que ofrece el evangelio. Y tú que has tenido el privilegio y muchos te han enseñado, lo has rechazado cuando tenías la oportunidad. Que esto más adelante no te pese. No te pese. O sea que tener privilegio no significa que ya lo tienes todo. ¿Cuántas personas han tenido privilegio de tener unos padres con mucha plata, pero no estudiaron? Los mandan allá a estudiar y lo que cogen la plata de sus padres se van a discoteca y se las gastan y todo eso. Y cuando vienen, y los que sí mandan con mucho sacrificio, con poco estudian, y cuando vengan, hoy el otro sí tiene y ya este no tiene. Si tienes el privilegio, aprovéchalo. Se te comparte el evangelio hoy. Tienes unos padres que te están compartiendo porque saben que es algo urgente, es un deber, es una obligación, es una deuda que tiene su padre de primero compartirle a quién, a sus hijos. Cree. No pierda más el tiempo y cree, porque no sabes qué va a pasar mañana. Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente y espero que este mensaje también haya edificado sus vidas.